Bienvenidos amigos y amigas a este emocionante video, reseña de Castlevania, segundo Belmont's Revenge. Preparen sus cruces y estacas porque nos adentraremos en el mundo oscuro y lleno de misterio, de esta aclamada entrega de la saga de los Belmont. Pero antes de sumergirnos en la oscuridad, hagamos un pequeño recordatorio histórico. Castlevania II Belmont's Revenge, como su nombre indica, no es la primera incursión de Konami en la consola Game Boy en su intento de derrotar vampiros. Su predecesor, Castlevania The Adventure, lanzado junto a la máquina en 1989, fue más olvidable que una estaca en un campo de ajos. Pero teman no, queridos espectadores, porque Belmont's Revenge es una mejora astronómica en todos los aspectos. Desde unos gráficos que desafían los límites de la modesta Game Boy, hasta un diseño de niveles tan diverso como sorprendente. Esta secuela nos ofrece una experiencia que hará palpitar nuestros corazones. Y no solo por el terror. Controlar a Christopher Belmont, blandiendo su látigo ancestral mientras enfrentamos hordas de criaturas oscuras, es una experiencia que nos mantendrá pegados a la pantalla. Pero no adelantemos acontecimientos, ¿verdad? Exploraremos cada rincón de este oscuro mundo. Analizaremos cada detalle. Y por supuesto, compartiremos algunas risas y sorpresas en el camino. Así que sujeten fuerte sus crucifijos y acompáñenos en esta aventura hacia lo desconocido. Antes de lanzarnos de cabeza a esta reseña, probablemente sea necesario una breve lección de historia. Como indica el título, Castlevania II Belmont's Revenge no es la primera entrega de la franquicia de matar vampiros de Konami en llegar al Game Boy monocromático. Castlevania The Adventure, lanzado junto con la máquina en 1989, fue un asunto en su mayoría olvidable, con gráficos toscos, música floja y jugabilidad discordante. La naturaleza abrumadoramente promedio de este título no hizo mucho para inspirar confianza cuando Konami decidió lanzar una secuela poco después. Pero Belmont's Revenge es una mejora estratosférica en absolutamente todos los aspectos. Primero que nada, los gráficos son impresionantes para un título de Game Boy, mientras que muchos juegos en la popular portátil de Nintendo sufrieron de diseños de escenarios aburridos y sin características, un movimiento consciente por parte de los diseñadores para reducir el problema del desenfoque de la pantalla. Belmont's Revenge tiene lugares que están positivamente rebosantes de detalles, pero aún así logran conservar su belleza incluso cuando la acción en pantalla es frenética. Los gráficos son tan variados como impresionantes, con una amplia gama de temas de niveles diferentes a lo largo del juego. En lugar de seguir el tradicional esquema de progresión lineal nivel por nivel de Castlevania, Belmont's Revenge permite a los jugadores elegir cómo abordar los primeros 4 escenarios. Un sistema similar al empleado en los juegos de Mega Man de Capcom. El cuarteto inicial de castillos es muy diverso, por ejemplo. Uno está ambientado en las nubes. Otro está situado en un pantano y otro más contiene un interior que no desentonaría en una pirámide. Los diseñadores de Konami claramente dejaron volar su imaginación y se divirtieron creando este juego. Y se nota. El gameplay central será instantáneamente familiar para cualquiera que haya jugado alguna de las entregas de Castlevania en NES. Controlas a Christopher Belmont, quien empuña el látigo tradicional de su clan. El látigo, que comienza como una longitud corta de cuero, puede mejorarse recolectando orbes mágicos. 3 de estos mejorarán completamente el arma, momento en el cual podrás lanzar bolas de fuego desde su punta. Aquellos de ustedes que hayan sufrido a través de Castlevania Adventure estarán contentos de saber que el contacto con un enemigo ya no reduce el poder de tu látigo. Como de costumbre, golpear las muchas velas que salpican el paisaje revelará otros objetos útiles. Subarmas como hachas y agua bendita están presentes, y usarlas requiere corazones que también se pueden recoger de las velas rotas. Al igual que en las versiones de NES, accedes a tu subarma empujando el botón de ataque junto con arriba en el D-pad. Aunque el gameplay puede no ser un cambio radical de la norma, la forma en que Christopher Belmont reacciona a tus comandos ciertamente lo es. En comparación con la manera exasperantemente lenta en la que respondía
en el primer título de Game Boy, se siente como si hubiera recibido una inyección de esteroides en Belmont's Revenge, que necesita un tiempo milimétrico para navegar por algunos de los niveles más difíciles y gracias a los controles suaves como la seda, solo tienes la culpa a ti mismo cuando las cosas salen mal. En otros lugares, el juego está lleno de momentos de sorprendente innovación. Por ejemplo, hay secciones donde debes moverte exitosamente a través de habitaciones que están literalmente llenas de objetos en movimiento. En comparación con la naturaleza, a menudo sosegada de las versiones de NES, Belmont's Revenge se siente como un juego inusualmente ocupado. En uno de los castillos, golpear las velas en realidad resulta ser algo negativo, ya que sumerge la habitación en la oscuridad, permitiendo así que los enemigos anteriormente inmóviles ataquen. Hay varios ejemplos similares de originalidad sorprendente aquí, que están ausentes en entradas posteriores de la franquicia. Todo esto está respaldado por una de las mejores bandas sonoras de Game Boy. Que existe en la música de este juego debe ser escuchada para ser creída. Cómo los ingenieros de sonido de Konami lograron extraer una sinfonía tan hermosa del débil altavoz del Game Boy es un misterio. No hace falta decir que jugarás este juego con el dial de volumen ajustado tan alto como sea posible. El único aspecto negativo de este juego, por lo demás ejemplar, es el desafío. Jugar de un tirón es bastante exigente, pero hay una opción de contraseña para hacerlo un poco más manejable. El único problema es que este sistema reduce un poco la dificultad del juego, pero siempre está la opción de ignorarlo, si tu fuerza de voluntad es lo suficientemente fuerte. Si bien es cierto que muchos títulos monocromáticos de Game Boy no han envejecido particularmente bien, jugar a Belmont's Revenge hoy en día es una experiencia humillante. Como muchos juegos de la época, el gameplay es puro, sin obstáculos por preocupaciones modernas como tramas, gráficos 3D y otros adornos. Con un diseño de niveles excelente, controles ajustados, jugabilidad cautivadora y una banda sonora tan buena que seriamente considerarás obtenerla en CD. Belmont's Revenge se clasifica como uno de los juegos de Game Boy absolutamente esenciales. Y es tan disfrutable hoy como lo fue hace 20 años. Y ahora, queridos espectadores, es momento de cerrar esta emocionante video reseña de Castlevania, segundo Belmont's Revenge. Ha sido un viaje lleno de emociones, sustos y momentos inolvidables. Desde las profundidades de los castillos hasta las cumbres de las montañas, hemos recorrido cada rincón de este mundo oscuro junto a Christopher Belmont. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando este clásico del terror en la Game Boy. Recuerden, mantengan sus látigos afilados y sus corazones valientes, porque siempre habrá más aventuras esperando en las sombras. Hasta la próxima, amigos, y que la luz de la luna guíe vuestro camino.